Hola, ¿con qué o con cuánto podemos obtener el derecho a la salvación, a entrar a la vida eterna? Bienvenido. Es agradable tener su compañía para el estudio de hoy. La lección para esta semana se titula La fe del pacto. Revisemos las ideas principales de esta lección, comenzando con el versículo para memorizar, que lo encontramos en Gálatas 3:11 y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Iniciando nuestro estudio, hagamos algunas reflexiones del Calvario. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, la salvación se recibe única y exclusivamente por fe. En cuanto a salvación, Dios no tiene ninguna obligación para con el hombre, por lo tanto, no hay ninguna manera en que el hombre pueda pagar por ella, ni ninguna cosa que pueda hacer para ganarla. Dios la ofrece por pura gracia, solamente por amor. Fue ese amor lo que lo llevó a entregar a su Hijo unigénito. Y fue por amor que Jesús mismo estuvo dispuesto a ser sacrificado, porque a causa de la gravedad del pecado, el hombre no podía hacer nada y estaba condenado a morir eternamente. Ese amor insondable es lo que le permitió llegar al extremo de permitirse la separación de su Padre, causada por la carga de nuestros pecados, y fue lo que quebrantó su corazón y le provocó la muerte. Esa muerte de Cristo es nuestra garantía de salvación. Esta reflexión debiera ayudarnos a entender la relación que hay entre el pacto y el sacrificio. En 1 Pedro 1:18 y 19, el apóstol dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio para rescatarnos del pecado y su consecuencia, la muerte, fue el sacrificio voluntario y sustitutivo de Jesús. Es gracias a que Él pagó con su sangre que Dios puede cumplir su parte del pacto, otorgar vida eterna a los que creen. El abismo insalvable que nos separaba de Dios fue reparado por la vida de perfecta justicia de Cristo y el alto precio pagado con su preciosa sangre derramada. Solo alguien igual a Dios podía pagar tal rescate. Gracias a eso, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como nos asegura Romanos 6:23. Para poder recibir el regalo de la vida eterna que Dios nos ofrece, debemos tener la fe de Abraham. Se hace necesario tener una fe tal porque por nosotros mismos no producimos la justicia que nos permitiría alcanzar la salvación. Para tener esa clase de justicia, debemos hacer como hizo Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, como se registra en Génesis 15:6. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? La promesa de que tendría un hijo cuando a su edad y a la edad de su esposa era imposible. Sabiendo que no podían tener el hijo deseado, aceptó la promesa del Señor, le creyó, le tomó la palabra. Doblegando su yo, se sometió totalmente al Señor, y esto le fue contado por justicia. Debemos tener claro que su sumisión al Señor y su fe no fueron perfectas. En algunos momentos su fe flaqueó, pero como a pesar de esas debilidades se volvía al Señor y seguía poniendo su confianza en Él, Dios le acreditó justicia, es decir, lo declaró justo a pesar de sus faltas. Y eso es lo mismo que está dispuesto a hacer con cada uno de los que nos acerquemos a Él con fe, con la fe de Abraham. El texto que leímos hace un momento en Génesis 15:6 nos dice que la fe le fue contada por justicia, es decir, que la fe le fue reconocida, aceptada, considerada por justicia. Aunque Abraham seguía siendo pecador, Dios lo consideró como justo, aunque en realidad seguía siendo injusto. Y eso es lo mismo que hace con nosotros, los pecadores, hoy, si lo aceptamos por fe. Como vemos, no es ningún acto, ninguna obra lo que nos hace justos, merecedores de algo por parte de Dios. Es la fe en Cristo, en lo que hizo por nosotros, lo que nos hace aparecer delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la justificación por la fe. Debemos reconocer que no es nuestra fe por sí misma la que nos hace justos. La fe es solamente el medio que nos permite participar de la justicia perfecta de Cristo. Saber que somos aceptados a pesar de nuestras imperfecciones y mantener nuestra fe en Dios traerá como resultado obediencia, santificación, santidad, desarrollo del carácter, amor. Tener esta confianza, esta fe en Dios,
nos permite que descansemos en las promesas. El pacto se basa en promesas, pero más que solo querer recibir las bendiciones ofrecidas en esas promesas, debemos aprender a confiar en quien nos dio las promesas, Dios, teniendo la total certeza de que como Él es confiable, sus promesas son seguras, que si confiamos totalmente en Él, sus promesas son para nosotros ahora, y que son para mejorar nuestra vida ahora, mientras nos preparamos para la vida eterna con Él. Cuando confiamos totalmente en Dios, somos justificados, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como asegura Pablo en Romanos 5:1. Solo hay una manera en que el pecador puede alcanzar la justicia que da salvación. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia.